Eh, Entonces, vamos con la presentación de Eric Alcides Urquilla con la tesis equivalente de tres modelos de energía oscura. Su asesor es el doctor David Tamayo y tus sinodales son el doctor Jorge Mastache y el doctor Luis Padilla. Adelante, Eric. Ok, muy buenos días a todos, profesores y compañeros que están aquí presentes. El título de la tesina que yo trabajé y del proyecto que realicé, pues, equivalencia entre modelos de energía oscura dinámica, interactuante y decaimiento de vacío en el universo tardío. El proyecto fue asesorado por el doctor David Tamayo. Quiero comenzar la presentación hablando un poco sobre uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la cosmología y de la física en general, y es el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Este es el descubrimiento también que abrió el paso para el descubrimiento de la energía oscura, y este pues fue en 1998 por Reis y su equipo, y en 1999 por Permuller independientemente junto con su equipo. Entonces, básicamente ellos lo que hicieron es que analizaron supernovas tipo 1A, que son conocidas como candelas estándar en el universo. Estas supernovas se conoce muy bien su brillo intrínseco, y pues midiendo su luminosidad aparente, su brillo aparente, es posible obtener la distancia luminosa que los fotones puede salir de esa supernova pues alcanzaron hasta llegar aquí a la Tierra. También es posible, analizando este brillo de estas supernovas y analizando las líneas del espectro, el corrimiento al rojo, pues es posible analizar el redshift que ellas tienen. ¿Sí? Entonces, conociendo esto que se puede determinar experimentalmente, pues es posible hacer un diagrama que se conoce como el diagrama de Hubble, que es el que yo presento aquí. Entonces, podemos comprender eso como aquí la luminosidad, esta es la luminosidad máxima que se observa, la luminosidad aparente máxima, y en el eje X está el redshift. Y esta luminosidad está relacionada con la distancia que viajan los fotones, y pues también es un indicativo del tiempo, la distancia y del tiempo, porque están relacionadas. Y el redshift pues es una medida de qué tanto el espacio se agranda o se acorta, se expande o se contrae. Entonces prácticamente eso nos cuenta cómo a partir de un tiempo pues el universo se contrae o se expande. Sí. Y hay otra cosa importante aquí es que a partir de nuestros modelos cosmológicos nosotros podemos encontrar la distancia luminosa. Conociendo los componentes del universo de un modelo podemos calcular, pues no analíticamente porque las ecuaciones son complejas, pero numéricamente es muy sencillo calcular la distancia luminosa, y es posible comparar lo experimento con los modelos. Y eso es lo que han hecho Reis y Permuller. Prácticamente lo que encontraron fue que las supernovas se acoplan muy bien a un modelo con 0.28 del contenido de materia y 0.72 de un componente extraño que aún no se había observado para ese tiempo y que luego sería conocido como energía oscura, perdón. En la parte de abajo podemos ver que las supernovas pues, se ajustan muy bien alrededor de dos desviaciones estándar a este modelo. Sí, y este es el descubrimiento de la energía oscura. Ahí es importante ver que de las ecuaciones de Friedman nosotros podemos ver que no es esperado que el universo se expanda aceleradamente. De la segunda ecuación de Friedman podemos ver que la aceleración del factor de escala debe ser negativo porque las densidades de energía y la presión son definidas positivas para los componentes que se conocen normalmente sin considerar energía oscura. Entonces, en teoría, la expansión debería ser desacelerada, pero pues no es lo que se observa una expansión acelerada, entonces pues se supone que hay un componente extra con densidad de energía definida positiva, pero con presión negativa para que esta expansión pueda ser positiva. Entonces, esta es básicamente el descubrimiento de la energía oscura, que es definida con presión negativa. Una de las primeras formas de interpretar la energía oscura, pues ya había antecedentes, pues Einstein ya tiempo atrás había introducido un término
parecido a la energía de vacío, muy correspondiente a las observaciones que se habían realizado de Permuller. Y pues la primera propuesta fue considerar la energía oscura como una constante cosmológica, y esa energía oscura en términos de constante cosmológica le marcamos bajo el modelo estándar cosmológico, que pues es un modelo muy simple y minimalista del universo, pero al mismo tiempo es muy exitoso. Prácticamente aquí hay una ecuación de continuidad para cada componente, hay una ecuación de estado para cada componente que relaciona pues, la densidad de energía y la presión con un parámetro de la ecuación de estado, y este parámetro de la ecuación de estado pues es 1/3 para radiación, 0 para materia bariónica, 0 para materia oscura y -1 para energía oscura aquí en el modelo estándar. Y es posible resolver para las densidades de los componentes y para el factor, para el parámetro de Hubble. Entonces, actualmente hay mediciones muy precisas de estos parámetros, la mejor ha sido por Planck. Sin embargo, en el modelo estándar cosmológico hay algunos fallos. Es muy exitoso el modelo estándar. Solo necesita de 6 parámetros independientes para reproducir la mayoría de observables. Pero tiene algunos fallos y uno de ellos es la tensión de Hubble. Prácticamente la tensión de Hubble nos dice que hay dos formas de medir la constante de Hubble, el valor de la constante de Hubble en el presente. Una es a grandes redshift, utilizando el fondo de radiación cósmico de microondas. Y pues estas medidas son muy dependientes del modelo de lambda CDM. Entonces, los resultados que se obtienen son alrededor de 67.4. ¿Sí? Y también la otra forma es a bajo redshift, que son utilizando supernovas también, y se obtiene un valor completamente diferente. Estas medidas a bajo redshift son independientes, son parámetros independientes, o sea, no dependen de ningún parámetro cosmológico. Entonces, tenemos una discrepancia muy grande en dos medidas del parámetro de Hubble. ¿Sí? Una es dependiente del modelo y otra pues no es dependiente del modelo. Entonces está esa tensión en el modelo estándar cosmológico y en la cosmología en general. También hay otras tensiones, por ejemplo, la tensión en sigma 8. Sigma 8 pues es un parámetro que es conocido como la amplitud del crecimiento de estructura. Entonces, esa es una medida prácticamente de cómo las galaxias se acumulan, cómo hay cúmulos de galaxias y cómo se alejan de la homogeneidad perfecta en el universo. Pues estas medidas también han sido realizadas utilizando el fondo de radiación cósmico de microondas, medidas que dependen mucho del modelo estándar, y medidas que son independientes utilizando lentes gravitacionales débiles. Pues se observa una discrepancia de 2.3 sigmas. Sí, aquí podemos ver la región verde, son medidas de lentes gravitacionales débiles. La región anaranjada es la mejor medida de Planck, entonces la región de confianza, que es la del centro, no se acopla, no se juntan, entonces hay una tensión. Esta tensión es menos fuerte que la tensión de Hubble, pero continúa siendo una tensión importante. Entonces, muchas propuestas. También el modelo estándar también tiene otros problemas, particularmente la constante cosmológica, en forma que le dio Einstein en términos de una constante pura en las ecuaciones del campo de Einstein, tiene problemas. Y para explicar estos problemas que tiene la constante de constante cosmológica, quiero leer un párrafo que escribió Weinberg. Dice, ahora hay dos problemas de la constante cosmológica. El viejo problema de la constante cosmológica es entender por qué la energía de vacío es tan pequeña, y el nuevo problema es entender por qué la energía de vacío es comparable con la densidad de materia en el presente. ¿Sí? Entonces hay dos problemas con la constante cosmológica. El primero es el viejo problema, pues, es que el modelo estándar o en la cosmología medimos una densidad de energía de vacío muy pequeña, alrededor de aproximadamente 6.5 por 10 a la menos 3 ergios por centímetro cúbico. Pero el concepto de energía de vacío en teoría cuántica de campos es otro y nos da un valor muy exageradamente diferente, que es alrededor de 10 a la 14 ergios por centímetro cúbico. En teoría cuántica de campos pues se asume que los campos tienen una energía de vacío intrínseca que es diferente de cero. Entonces nos da esta energía de aquí. Y pues este es un problema muy grande porque
actualmente teoría cuántica de campos es una teoría muy exitosa y esto se ha testeado mucho. Entonces, muchos autores consideran que la energía de vacío en teoría cuántica de campos es la energía real física, pero es exageradamente grande y no concuerda con la cosmología. Entonces, es un problema muy grande. También Weimer menciona que es posible que hayan otros componentes de energía que nosotros en teoría cuántica de campos que no podemos calcular, pero aún así esta cancelación debería ser aproximadamente 120 decimales, entonces es exageradamente improbable que haya una cancelación así y sería un problema, sí, un problema muy fino de, de, de cancelación. El problema nuevo de la constante cosmológica también es conocido como el problema de la coincidencia y dice lo siguiente. En el modelo estándar, pues nosotros sabemos que la energía oscura y la materia evolucionan independientemente en toda la historia del universo. Y pues en este sentido, el problema de la coincidencia pues cuestiona lo siguiente. Pues, ¿por qué la densidad de materia y energía oscura son actualmente del mismo orden de magnitud si ambos evolucionan de manera independiente pues en toda la historia del universo? Actualmente vemos que el radio entre la densidad de energía oscura y densidad de materia pues es del orden de 1 y pues en el pasado pues esto aumenta mucho porque la energía oscura es constante y la densidad de materia aumenta y esto en el universo temprano tiende a casi infinito y esto es un problema de ajuste fino muy grande porque esencialmente tendríamos que tener muchos decimales ajustados muy finamente para que hoy en día tengamos esta relación. Entonces son muchos decimales porque esta relación tiende casi infinito en el universo temprano y ese es un ajuste fino que se trata de evitar en cosmología. Entonces están estos problemas de la constante cosmológica y pues hay propuestas para intentar resolverlos y estas propuestas son particularmente 3 de las que se han estudiado aquí: energía oscura dinámica, energía oscura interactuante y el decaimiento de vacío. Sí, hay otras, pero estas 3 son las que se estudian aquí. Y voy a hablar un poco de cada uno de estos modelos. La energía oscura dinámica, pues es muy similar al modelo estándar cosmológico, pero la diferencia que es que hay el parámetro de la ecuación de estado varía conforme al factor de escala, ¿sí? Varía en el tiempo, entonces ya no es -1, ¿ya? Entonces esto hace que el modelo sea completamente diferente y que la energía oscura evolucione en el tiempo. Y al igual que el modelo estándar cosmológico se considera una ecuación de continuidad de esta forma. El parámetro de la ecuación de estado de radiación 1/3, de bariones y de energía oscura es 0. Y la diferencia es esta, el parámetro de la ecuación de estado de la energía oscura. Y es posible demostrar que la densidad de energía oscura toma esta forma. Así que conociendo el parámetro de la ecuación de estado es posible resolver, aunque sea numéricamente. La energía oscura interactuante es, al igual que el modelo estándar, considera una ecuación de estado, perdón, olvidé decir que cantidades en el modelo de energía oscura dinámica van a llevar una barra arriba. Entonces, esa va a ser la forma de diferenciar entre cantidades en este modelo con otras. Aquí en energía oscura interactuante vamos a poner una tilde encima de cada variable cuando pertenezcan a este modelo. Y en este modelo, pues, la ecuación de conservación o continuidad es igual a un modelo estándar cosmológico. Los parámetros de la ecuación de estado son iguales, pero aquí la materia oscura y la energía oscura interaccionan entre ellos. Se conservan mutuamente, pero hay un término de interacción. Un término de interacción Q, y pues esta físicamente significa que están intercambiando constantemente energía entre materia oscura y energía oscura. Y esa es la gran diferencia. Y los modelos de decaimiento de vacío, pues igual que en el modelo estándar, tienen la misma ecuación de conservación, los mismos parámetros de la ecuación de estado, pero este modelo es inspirado en el grupo de renormalización de la teoría cuántica de campos. ¿Sí? Y pues propone que la energía de vacío debería tomar una forma que depende de parámetros pares, de exponentes pares de la
del parámetro de Hubble en una serie y de parámetros impares y pares, no importa, de la derivada con respecto al tiempo del parámetro de Hubble. Entonces, inspirados en el grupo de renormalización, pues obtenemos una relación como esta. Ya anteriormente, autores como por ejemplo Martens y las personas que trabajaron con él ya habían trabajado en modelos de interacción y dinámicos, y ellos encontraron algo muy interesante que es una equivalencia entre estos modelos. Una equivalencia pues significa que podemos mapear, conociendo un modelo de interacción, podemos mapear a un modelo dinámico y viceversa. Podemos pasar de un modelo a otro, conservando algunas propiedades de fondo, como por ejemplo la expansión de Hubble. En ambos modelos equivalentes debería ser similar, y pues obtenemos unas ecuaciones analíticas para pasar de un modelo a otro. Sí, entonces, Martens propuso que, pues, dada una ecuación, un parámetro de la ecuación de estado en un modelo dinámico, y cuando es posible resolver analíticamente para estas ecuaciones, para las ecuaciones de fondo de las densidades de energía, entonces cuando esto sucede, es posible encontrar un modelo de interacción equivalente, y ellos encontraron estas relaciones, estas ecuaciones, que son un poco pequeñas y son simples, pero son muy importantes. Entonces, aquí nosotros, conociendo las ecuaciones de fondo del modelo dinámico, podemos encontrar las ecuaciones de fondo del modelo de interacción. Y pues podemos encontrar lo más importante, que es el parámetro de interacción. Entonces, y la equivalencia implica que la constante de Hubble es la misma en ambos modelos. Sí, esto tiene implicaciones muy importantes porque muchos experimentos no pueden distinguir entre modelos cuando la expansión de Hubble es la misma. Por ejemplo, supernovas, si la expansión de Hubble es la misma, no puede diferenciar entre dos modelos. Entonces, esto es muy importante. Todos los experimentos basados en distancias, que son la mayoría, no pueden diferenciar entre modelos en donde la constante de Hubble es la misma. Entonces, inspirados en este método encontrado por Martin, nosotros pues intentamos incluir el modelo de decaimiento de vacío a esta equivalencia. Entonces, lo que proponemos nosotros es que la constante cosmológica en términos de la constante del parámetro de Hubble de un modelo de decaimiento de vacío, entonces cuando es posible resolver para el parámetro de Hubble, es posible obtener el parámetro de la ecuación de estado de un modelo dinámico que sea equivalente. Entonces, cuando nosotros conocemos el parámetro de Hubble de nuestro modelo de decaimiento de vacío, pues nosotros podemos igualarlo al modelo dinámico, y el parámetro de Hubble del modelo dinámico, perdón, es como se muestra en la figura, en la ecuación 9. Entonces aquí podemos despejar la energía oscura. Y nosotros sabemos que la energía oscura en los modelos dinámicos tiene una forma muy particular, como la ecuación 11. Entonces, aquí si derivamos con respecto al parámetro, el factor de escala, obtenemos la ecuación 12. Y pues aquí ya podemos obteniendo la energía oscura, podemos tener el, el parámetro de la ecuación de estado en el modelo dinámico. Entonces, únicamente necesitamos tener la expansión de Hubble del modelo de decaimiento de vacío para obtener el parámetro en la ecuación de estado del modelo dinámico. Entonces, de esta forma es posible obtener esta equivalencia. El siguiente paso fue aplicarlo a algún modelo. Nosotros consideramos particularmente los dos modelos de decaimiento de vacío más simples. Estos son los modelos A1 y A2 que ya han sido reportados anteriormente. Estos dos modelos ya han sido estudiados mucho por Gómez Valent, se llama la persona. Entonces, estos dos modelos ya han sido estudiados y decidimos intentar ingresarlos a la equivalencia. Entonces, toman esta forma, los modelos A1 y A2. El primero solo depende del cuadrado del parámetro de Hubble y una constante, y el segundo pues, también depende de la derivada con respecto al tiempo del Hubble. Sin embargo, lo que se encontró fue que, bueno, también aquí realizamos algunas suposiciones.
o asunciones debido a que nosotros lo que queríamos era un tratamiento analítico, pues asumimos que la radiación es despreciable. Entonces, prácticamente eso significa que solo estamos considerando el universo tardío. Entonces, esa es una de las principales asunciones que se han realizado aquí. Entonces, después de sustituir las ecuaciones de Friedman aquí, porque la primera ecuación de Friedman es el parámetro de Hubble al cuadrado y la segunda es la derivada con respecto al tiempo del parámetro de Hubble. Pues sustituyendo las ecuaciones de Friedman, concluimos, es posible ver que ambos modelos pues tienen el mismo comportamiento de la densidad de energía oscura y es una relación lineal con la densidad de materia. Sí, entonces prácticamente es lo que dice la ecuación 15. En ambos modelos tenemos una misma relación para la densidad de energía oscura. Esas constantes pues son estas mismas que están aquí arriba, que dependen de A1, A2 y A0. Y aquí se muestran también las constantes alfa 1 y alfa 2. Las ecuaciones de fondo de estos dos modelos pues ya han sido resueltas anteriormente por Gómez-Palén. También él estudió mucho estos modelos y son estas ecuaciones que están aquí. Son las ecuaciones de fondo de bariones, materia oscura, energía oscura y el parámetro de Hubble. Él también considera el universo tardío despreciando la radiación. Y pues este es el comportamiento del modelo de decaimiento de vacío. Aquí se ha considerado un alfa igual a 0.01. Entonces es muy para energía oscura, que es la línea sólida. Es un poco parecida, muy parecida. También la materia bariónica. Pero la materia oscura sí cambia un poco a factor de escala más pequeños. Sí, la negra es el modelo estándar cosmológico y la gris es los modelos A1 y A2. Entonces, estos son los parámetros de densidad. Entonces, sí, es un poco diferente, pero la expansión de Hubble se muestra a continuación para estos dos modelos. La expansión de Hubble es muy similar. La línea azul muestra la diferencia entre las dos expansiones de Hubble, que es aproximadamente 1 o 2 órdenes de magnitud menor, entonces hay mucha coincidencia. Sin embargo, la energía oscura, que es la línea a rayas, sí es diferente. El modelo estándar cosmológico es con una constante, pero en el modelo de decaimiento de vacío, pues es una línea que va junto con la densidad de materia. La densidad de materia es la línea de puntos. Al aplicar el método, pues lo que se obtiene es lo siguiente. El modelo dinámico equivalente, el parámetro de la ecuación de estado del modelo dinámico equivalente es esta que se muestra aquí, la primera. Es un poco compleja y un poco sí, es un poco rara, pero es una ecuación analítica y es el modelo dinámico equivalente. Y las ecuaciones de fondo son estas tres. Bariones y energía oscura son la misma que en el modelo estándar, pero aquí la energía oscura sí varía con el tiempo de esta forma complicada. Aquí ya hemos tenido un modelo dinámico de energía oscura, pero que depende de los parámetros de los modelos de decaimiento de vacío, que es alfa 1. Sí, entonces, este es prácticamente que depende del modelo de decaimiento de vacío. Pues una vez encontrado este modelo de dinámico, ahora es posible utilizando las ecuaciones que nos da Martens, encontrar el modelo de interacción utilizando estas ecuaciones. Entonces solo sustituimos todas estas ecuaciones de fondo aquí. Igual el parámetro de la ecuación de estado. Y obtenemos el modelo de interacción. Y lo que se obtiene pues es una tasa de interacción de este tipo. Si Q es igual a 3 veces una constante, y la constante es alfa 1 entre 1 más alfa 1, por la densidad de materia, por la constante de Hubble. Y bueno, esta forma de interacción es muy típica de los modelos de interacción. Aquí lo muestro yo. Casi todas las propuestas de modelos de interacción tienen esta forma y es muy coincidente que los modelos A1 y A2 de decaimiento de vacío pues reproduzcan esta forma de los modelos de interacción. Entonces prácticamente lo que nos dice es que los modelos A1 y A2 pues son un modelo de interacción en sí mismos.
bajo las suposiciones realizadas, por supuesto. Las ecuaciones de fondo del modelo de interacción son exactamente las mismas que los modelos A1 y A2, son exactamente las mismas. Y pues lo que yo mencionaba, que esta forma de los parámetros de interacción de los modelos de interacción, pues es muy, muy típica. Aquí en esta gráfica, pues yo muestro las ecuaciones de fondo de los modelos dinámicos de interacción, los modelos A1 y A2 y el modelo estándar cosmológico. La línea rayas es la energía oscura, la línea puntos es la densidad de materia y la línea sólida es el parámetro de Hubble. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, en el modelo estándar cosmológico, la densidad de energía oscura es una constante, pero en el modelo de interacción y en el modelo dinámico, esta varía. Y esta es la forma que nosotros esperamos para tratar al menos de aliviar los problemas de la coincidencia y de la constante cosmológica, porque ahora ya es muy naturalmente explicable por qué la energía oscura y la materia tienen el mismo orden de magnitud, porque han estado interactuando entre ellos y ahora evolucionan prácticamente a la par. Entonces, actualmente, pues, es muy razonable entender por qué tienen el mismo orden de magnitud. Igual, el viejo problema de la constante cosmológica, que es por qué la energía oscura es tan pequeña, pues ahora pues se puede, aunque sea, aliviar un poco, porque si nosotros atrasamos en el tiempo, pues la energía oscura aumenta, y pues es lo que nosotros esperamos, porque la teoría cuántica de campos nos dice que la energía de vacío es muy grande. Entonces, aquí también se puede observar que el modelo de interacción y los modelos de decaimiento de vacío son los mismos. Pues aquí se puede observar la línea gris es un poco pintada de amarilla porque son la misma tendencia. Igual el parámetro de Hubble es muy similar, es alrededor de, la diferencia entre los valores es menos, entre 1 y 2 órdenes de magnitud menor. Entonces, como sumario y como conclusiones, les quiero mostrar estas tres ecuaciones conforme pasos. Tenemos dos modelos de decaimiento de vacío y lo que hemos encontrado pues es un modelo dinámico equivalente. Y luego también un modelo de interacción equivalente. Entonces hemos pasado de un modelo de decaimiento de vacío y lo hemos mapeado a otros tres modelos. Todos los modelos pues son pensados para resolver algunos problemas de la constante cosmológica. Algunas conclusiones, pues son que fuertes motivaciones llevan a pensar que los modelos de interacción, decaimiento de vacío y dinámicos son una manifestación matemática diferente de un mismo modelo. Otra vez que dada una equivalencia explícita entre los modelos, pues es posible que estudios observacionales como por ejemplo la constricción de parámetros de un modelo puedan ser extendidos a su modelo equivalente de una forma muy simple. También es que se presentó pues, un método para encontrar la evolución de fondo de los modelos dinámicos y interactivos de un modelo de decaimiento de vacío arbitrario, pues, si el método se aplicó a los dos modelos de decaimiento de vacío más simples. Fue encontrado pues, que el modelo de interacción equivalente reproduce las mismas ecuaciones de fondo que de los modelos A1 y A2, que son los de decaimiento de vacío. Y esto sugiere que bajo las suposiciones que se realizaron, los modelos de decaimiento de vacío pues solo son una formulación matemática equivalente al modelo de interacción. También pues fue encontrado que el término de interacción del modelo de interacción eh, toma una forma muy peculiar, que es 3 veces una constante por la constante de Hubble por la densidad de energía de un componente, y el componente es la materia. Y esta forma pues es muy natural a las propuestas en la literatura de los modelos de interacción. La última conclusión es que por postulados los modelos de decaimiento de vacío A1 y A2, los modelos dinámicos y los modelos de interacción reproducen exactamente la misma expansión de Hubble. Entonces, debido a esto, pues no es posible distinguir entre ellos observacionalmente utilizando experimentos basados en distancias, y esto involucra supernovas tipo 1A, oscilaciones acústicas de bariones y cronómetros cósmicos y otros experimentos más. Como recomendaciones para futuros trabajos, pues es considerar la evolución completa del universo, considerando todos sus componentes. Pues, quizás sería posible un tratamiento numérico y considerar un tratamiento perturbativo del problema. También está considerar, no olvidé escribirlos, pero también está considerar nuevos modelos
considerar nuevos modelos y también, considerar constricciones a algunos modelos, tratar de mapear constricciones de un modelo a otro, de un modelo dinámico a un modelo de interacción y a un modelo de decaimiento de vacío. Antes de finalizar, pues quiero agradecer al doctor Tamayo por la asesoría en todo el proyecto y también pues, quiero agradecer a todo el MSTP en general, a la organización por permitirme participar. Esto ha sido todo. Sí, creo que no estoy escuchando. No sé si es un problema mío. No, creo que Xiomara... Hola, perdón, se me desconectó, pero sí, adelante con las preguntas. Si quieren, dejo que Luis empiece. Sí, claro. Bueno, Eric, primero que nada, muchas gracias por tu presentación. Se me hizo muy interesante. Aunque sí me quedaron algunas dudas de que no estoy seguro si entendí bien y a ver si me puedes apoyar. Primero, ¿podrías explicarme un poco más en qué consiste este modelo de decaimiento del vacío? O sea, como que entiendo bien lo de la energía en textura dinámica, también la de interacción, que es como nos mencionaste, que es como traspaso de energía o entre la materia oscura y la energía oscura, pero no entendí bien en qué consiste el modelo de decaimiento del vacío. Sí, básicamente es un modelo muy similar a los dos modelos anteriores. La energía oscura varía en el tiempo, pero la diferencia entre los modelos de interacción y los modelos dinámicos es que es la inspiración o en qué se basa. Es decir, la diferencia entre este modelo es inspirado en el grupo de renormalización de la teoría cuántica de campos. Entonces, sí, es un poco parecido en el sentido de que la energía oscura varía en el tiempo, depende del factor de Hubble, y varía en el tiempo, pero sí, la diferencia es las motivaciones y qué llevan a postular este modelo. Sí, esa es la diferencia. Sí, Sí, pero en general es un poco parecido porque la ecuación de conservación, pues necesariamente esta ecuación de conservación es una ecuación de conservación acoplada junto con energía oscura y materia oscura, pero sí, la diferencia son las motivaciones. sí, lo que pasa es que, por ejemplo, una duda que me quedó es, supongamos que dices que existe esta equivalencia, ¿no? Entre los tres modelos, energía oscura, dinámica, energía oscura interactuante y decaimiento del vacío. Entonces, esto también nos estaría diciendo de alguna manera que cualquier interacción entre materia y energía oscura podría interpretarse como este modelo, este modelo de decaimiento de vacío, o porque, digo, me da la impresión de que, por ejemplo, la energía oscura dinámica, pues sí puede encajar bien en cualquiera de los otros dos, ¿no? Por ejemplo, una interacción entre materia y energía oscura, pues de alguna manera, pues sí se puede interpretar como, bueno, pues podría ser, eso generaría una energía oscura dinámica. También el tener tu movimiento, tu modelo de decaimiento del vacío, que es que tenga alguna forma que estás proponiendo, pues eso se podría interpretar también de que eso va a implicar de que podríamos tener una energía oscura dinámica. Pero como que encajar las dos interpretaciones de, de interacción de energía oscura con materia oscura y este modelo de decaimiento de vacío, no sé si desde un punto de vista eh, como conceptual en ambos modelos, sería correcto decir de que por esta equivalencia, entonces sí son como dos procesos de lo mismo, pero visto de diferente manera, o simplemente es como que una herramienta matemática curiosa
que de alguna manera sí me permite hacer esta equivalencia, pero que realmente los procesos físicos son totalmente diferentes. No sé si me doy a Sí, sí, sí. entender por la Bueno, pregunta. creo que tengo dos respuestas para esa pregunta. La primera es que sí, particularmente esa es la intención, intentar demostrar que los modelos de crecimiento de vacío, los modelos de interacción dinámicos, pues son únicamente un mismo modelo, pero inspirados por diferentes motivaciones. Por ejemplo, modelos de interacción pues, han sido motivados por una razón, modelos dinámicos han sido motivados por otra razón, modelos de crecimiento de vacío por otra razón. Entonces, la intención es que los tres modelos pues, son inspirados por diferentes motivaciones, pues, en general un mismo. Es posible pasar de un modelo de caimiento vacío a uno de interacción y uno de interacción a uno de caimiento de vacío. Entonces, particularmente es el intenso. Ahora, que no es muy visible la equivalencia entre el decaimiento vacío e interacción. Hay una forma de verlo y esta cuestión de conservación. Aquí, pues, entonces, todo esto aquí se cancela porque no son parte de los. Entonces, ahora, aquí no tenemos Eric, el tiempo de. Entonces, perdón, pero tu micrófono como que tiene Sí, un como que falsito y no sé. se te está escuchando muy entrecortado. oh, perdón. Sí, Ahorita como que igual ya te escucho. es mi internet. No Sí, sé adelante, perdón si por la interrupción. sería bueno organizar. Sí, no, gracias. No sé si vuelvo a comenzar con la pregunta o con la respuesta. Bueno, pero en Bueno, general lo que decía es que, sí, sí, continúa, por favor. que la intención es esa, que, perdón, han sido inspirados por motivaciones diferentes, tratar de demostrar que Creo que pues, sí se sigues puede teniendo matar entre ellos. el micrófono. Ok, no sé si se me escucha bien. Tal vez si apagas la cámara para Sí, que Ok, no consuma tanta banda. sí. No sé si ahora sí se puede escuchar mejor. sí, ya te escucho. Ok, mencionaba que la intención era esa. Tenemos tres modelos y han sido los tres modelos inspirados por motivaciones diferentes. Entonces, la idea es que podamos demostrar que los tres modelos, aunque son motivaciones diferentes, pues pueden ser mapeados entre ellos y pues son matemáticamente pues equivalentes a un solo modelo. Pues eso sería muy importante porque. Y la otra es cómo mostrar que los modelos de decaimiento de vacío pues son un poco parecidos, es viendo la ecuación de conservación. Aquí podemos ver que el segundo término se va a hacer cero porque el parámetro de la ecuación de estado de energía oscura es -1, entonces esto es cero. Y la derivada con respecto al tiempo debería ser cero, pero eso significa que la energía oscura es constante y el grupo de renormalización nos dice que no es constante, sino que varía en el tiempo. Entonces, lo que se asume es que hay una especie de conservación junta, energía oscura y materia oscura. Entonces, hay una especie de interacción entre ellos. Entonces, de esa forma, sí ya se puede ver un poco mejor que hay como una aparente similitud. Aunque las formas son diferentes, porque esta forma es completamente diferente al término de interacción en los modelos de interacción, y el paso de este a la otra forma no es trivial, entonces sí hay algo muy explícito entre esas dos formas de verlo. No sé si me expliqué bien. Sí. Eh, ya. Otra duda que tendría, que está relacionada también con esto que acabas de mencionar y que era la pregunta que te hice al inicio, sería,
según entendí bien, dices que pues sí, sí, en principio se quiere mostrar que esos tres es como que prácticamente viene de lo mismo, ¿no? Un solo modelo. Sí, si esto fuera así, uno esperaría, posiblemente, de que por más que se intente buscar, pues en principio no debería haber como que cambios dependiendo de la forma de la interpretación, ¿no? De lo que se está considerando que es la energía oscura. Entonces, ya que existe esta equivalencia, de la forma en que se parametriza la energía oscura, y si realmente no resulta que sí existe un, una diferencia dependiendo de la interpretación que se le esté dando a, a la parametrización de la energía oscura, si es descaimiento de vacío, si es energía oscura dinámica, o si es interacción materia-energía oscura, ¿existiría entonces alguna forma de distinguir entre qué es lo que está sucediendo realmente? ¿En qué punto es que podríamos decir, ah, mira, aquí sí es que lo predice si fuera decaimiento, pues esto sí debería ser diferente a que si fuera interacción entre materia y energía oscura, ¿no? De Sí, existir esa diferencia, sí, o sea, sí podría existir esa diferencia y entonces podríamos esperar verla. sí. Creo que esa diferencia de existir se podría ver en los observables cosmológicos, particularmente en la expansión de Hubble. Eh, Básicamente, la equivalencia consiste en que los tres modelos tienen la misma expansión de Hubble. Entonces, en el caso de que esta equivalencia pues no surgiera, sí, pues tendría que ser una imposibilidad de que tendríamos que llegar a una contradicción, por ejemplo, en las ecuaciones de fondo. Por ejemplo, si nosotros postulamos que la energía, por ejemplo, si la equivalencia no existiera, en el sentido matemático, podríamos asumir que la expansión de Hubble es igual en ambos modelos, pero podríamos llegar a una incongruencia física, por ejemplo, que tendríamos densidades de energía negativas. Entonces, eso en el marco teórico, pero en el marco experimental creo que sí también sería posible si tuviéramos expansiones de Hubble diferentes. Entonces, por medio de observaciones creo que sería posible, aunque si son equivalentes, pues no es posible distinguir, pero si no serían equivalentes, creo que sí, podría ser posible. Sí, y que también me imagino que algo que te falta, que ya mencionaste que es como que la continuación de este trabajo y que hay que ver si esa equivalencia se sigue manteniendo, es justamente el estudiar las perturbaciones lineales, ¿no? Sí, Posiblemente también por ahí podría salir eh, ese rompimiento de la equivalencia que se está sí. buscando. De hecho la equivalencia que se ha encontrado es a nivel fondo. Ajá. La equivalencia encontrada por Martens, la que ya se reportó. A nivel de perturbativo sí hay diferencias entre ambos modelos, pero a nivel fondo no Ah, se ok. encuentra diferencia. Ah, pues ahí ya está, ¿no? De que solamente son equivalentes a nivel del fondo cosmológico, aparentemente. Ah, y finalmente solo un comentario que también podría ser como una buena idea para trabajo futuro. Tengo entendido que ya existen como reconstrucciones para energía oscura dinámica, ¿no? Usualmente de que uno propone de que la energía oscura pueda ser dinámica y con estas reconstrucciones más o menos como que de alguna manera se llega a qué forma podría tener, por ejemplo, la ecuación de estado de la energía oscura. Supongo que otro trabajo también como se podría extender esto que nos presentaste es utilizar justamente estas analogías que nos están mencionando para mapear esos resultados de esas reconstrucciones de energía oscura dinámica y de alguna manera hacer también o el equivalente a reconstrucciones, pero a posibles interacciones, ¿no? O a estos modelos de decaimiento de vacío. Yo creo que es también una extensión natural al proyecto que nos acabas de presentar.
Y pues de mi parte sería todo. Mm, Eso, Luis. Ok, gracias. Creo que continúo yo. Déjame empezar aquí, Eric, con la presentación que tú tienes ahorita. Tienes ahí en el fondo del grupo de renormalización y tienes ahí una constante lambda. Déjame preguntarte primero, ¿cómo se relaciona esa lambda con la rho que tienes, la ecuación de continuidad que tienes ahí arriba en la misma diapositiva? Sí, la lambda con la rho es la relación entre lambda y rho es la típica relación de proporcionalidad, pues la densidad de energía pues es 3 entre 8 pi g por si no recuerdo bien, si no mal recuerdo, sí, esa es la que utilizamos. No sé si Okay. a eso se refiere la pregunta. Sí, sí, porque la pregunta era más como cómo habían obtenido las ecuaciones de fondo que aparecen en tu siguiente diapositiva. Sí. Son estas de aquí, estas ecuaciones de aquí. Ajá, Básicamente el procedimiento es, pues, tenemos estos modelos de aquí y esto ya ha sido reportado anteriormente, no es propio, sin embargo los cálculos sí se reproducieron nuevamente. Lo que se hizo fue que esta constante cosmológica de aquí, entonces con esta relación de aquí que es la densidad de energía, así aquí esta de aquí, entonces se sustituye y luego esos valores de aquí que es h cuadrado y h punto cuadrado se sustituyen en las ecuaciones de Friedman, que son básicamente muy naturalmente ingresan ahí. Y para suerte se cancelan algunos términos de energías y solo queda la energía de materia. Ya, ok. Sí, sí, era más o menos la pregunta que tenía respecto a esto. Ok, bueno, en esta misma sección tenía la duda de, no sé si haya constricciones sobre estos parámetros de A0, A1, A2 o sobre las alfas en este modelo de observación. Otras Sí, restricciones observacionales. Sí hay restricciones. Este mismo autor trata ese tema sobre las constricciones. Yo no entré a profundidad en ellas, pero sí existen constricciones. Son muy pequeños los valores de las constantes, pero sí hay restricciones. Ok. Entonces, ahora déjame irme como un poquito por el mismo sentido en el que el doctor Luis Padilla estaba, y es el sentido de decir que los modelos, digamos, son como equivalentes. Digo, porque entiendo que hay como una manifestación matemática de que los modelos son equivalentes, pero lo que hace ruido es, digamos, como la parte conceptual. Entonces, si quieres, no sé si puedes ir a la diapositiva de donde presentas el modelo de materia oscura dinámica. Perdón, energía oscura. Entonces ahí tú pones que la omega de la ecuación de estado de la energía oscura, pues en general es una función que puede depender del factor de escala, ¿no? Y si bien entiendo lo que se hace para encontrar la equivalencia con la energía oscura interactuante, pues es igualar, si bien recuerdo, la ecuación de estado o la densidad de energía, no recuerdo exactamente bien, porque lo tienes en el texto ¿no? Lo igualas si encuentran una relación entre la omega de la ecuación, perdón, de la energía oscura interactuante y la omega entre
la energía oscura dinámica. Pero entonces, ahí yo le pondría un signo de interrogación en la parte de la palabra equivalente, porque en realidad el modelo es solamente equivalente si y solo si las omegas son iguales, ¿no? Porque en principio esa omega no está forzada, la omega que está en rojito, que tienes ahí en rojito, pues no está forzada a tomar ese valor. Si toma cualquier otro valor o cualquier otra función diferente a la que ustedes encontraron, en principio, pues serían diferentes modelos, ¿no? Entonces, digamos, creo que esta parte ya la discutieron, o sea, ya la discutió bastante ahorita Luis Padilla. Pero mi punto es, creo que nada más es como una parte matemática, digamos, creo que tú lo bien dijiste, es como una manifestación matemática en el que los modelos coinciden en un punto, pero no necesariamente son modelos equivalentes. Digamos, no sé si la palabra sea correcta, la palabra equivalente sea correcta o no. Y entonces, en ese sentido, mi pregunta a todo esto es, por ejemplo, si la omega que tienes en rojito fuera distinta a la omega que ustedes encontraron o que encontró el otro autor para el modelo interactuante de energía oscura, ¿en qué se diferenciarían ambos modelos? No sé si sepas. Sí. Primero es sobre la equivalencia. La equivalencia, cuando uno dice equivalencia entre ambos modelos, creo que sí, la palabra está un poco mal empleada, diría yo, en el sentido de cómo se entiende, pero a lo que se refiere con equivalencia es que es posible mapear entre un modelo de interacción a un modelo dinámico. No necesariamente va a ser un modelo exactamente igual en el sentido de que las ecuaciones de fondo de las densidades de energía de cada componente va a ser igual. Entonces, no, los modelos pueden ser diferentes con diferente dinámica en cada componente, pero es equivalente en el sentido de que se puede mapear entre ambos modelos. Entonces, cuando se habla de equivalencia se menciona eso. Por supuesto que cuando se intenta encontrar una equivalencia y resulta que las ecuaciones de fondo son las mismas en ambos modelos, entonces ese sí es indicativo de que son exactamente los mismos modelos. Entonces, eso sí, creo que sí, la palabra está un poco mal empleada. Y sobre la segunda pregunta, que era sobre cuáles serían las diferencias entre ambos modelos, entonces sí, las ecuaciones de fondo pueden ser diferentes, pero la expansión de Hubble siempre va a ser por fuerza igual en ambos modelos equivalentes. Y sí, la equivalencia más que todo significa que es posible mapear entre los tres modelos. Sí. Sí, por ejemplo, aquí en la última figura están los comportamientos de las ecuaciones de fondo. Y sí, son diferentes en todos los modelos. Son siempre modelos equivalentes, pero las ecuaciones de fondo son diferentes. Y en el modelo de interacción y en los modelos de decaimiento de vacío 1 y 2 sí son exactamente iguales, pero en general no tendrían por qué serlo. Ok, entonces, a ver, por aquí tenía otra pregunta de anisotropía, pero creo que ya la comentaron. Ok, entonces al inicio también de tu presentación mencionaste el cálculo de sigma 8. Entonces el cálculo de sigma 8, digamos, tiene que ver con el crecimiento de estructura y en ese sentido tiene que ver con el crecimiento de las perturbaciones. Entonces pero al mismo tiempo se restringe con observaciones en H.
Entonces, en ese sentido, no sé si ustedes hicieron algún cálculo respecto a sigma 8 y estos modelitos. Algún cálculo sencillito, que nos puedas comentar. No, así de realizar cálculos de sigma 8 no se realizó. Todo el tratamiento perdurativo no se realizó nada así. Ese sería en general el siguiente paso, que es prácticamente la debilidad de estos modelos, que a diferencia del modelo estándar cosmológico, que sí reproduce muy bien esas observables, muchos de estos modelos fallan. Entonces, no, nosotros no realizamos nada de eso, pero sí sería muy interesante hacerlo para ver. Sí, igual creo que una extensión natural del trabajo sería hacer el cálculo, pero de del crecimiento de la escala de las oscilaciones acústicas bariónicas, las famosas BAO, porque el crecimiento sí depende solamente de H, y aunque digamos su naturaleza viene de perturbaciones, la evolución de BAO pues ya no tiene nada que ver con la evolución, perdón, con la perturbación, sino solamente con la evolución de H. Entonces por ahí también podrían intentar hacer algunos calculitos en ver que si toman algún modelo equivalente, ver cómo evoluciona la escala de BAO. Y como nada más depende de H, pero ustedes están argumentando que H es la misma, pues de un principio pues debería de crecer de manera igual, pero sería bueno demostrarlo con ecuacioncitas, ¿no? Creo que también sería una buena extensión natural de su trabajo. Ok, pues creo que yo no tengo otras preguntas. Las otras preguntas que tenía aquí apuntadas ya básicamente las discutieron con Luis Padilla, entonces creo que aquí yo termino. Gracias, Jorge. Gracias, Eric. Qué bonita es tu presentación. Entonces hoy creo que no hay necesidad de irnos a otra sala. Nos quedamos aquí para la entrega de tesina de Linda. Entonces, Linda, ¿estás lista?